Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Yo soy Sofía Rieti Yo soy Wilmar Saldía. y vamos a comenzar con una introducción sobre la elipse y sus elementos. Una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre son constantes. A esta longitud constante se le denomina eje mayor, que puede ser paralelo al eje X, paralelo al eje Y o bien oblicuo. Capaz con la definición no se logra comprender de buena manera, por lo cual lo vamos a demostrar. A continuación utilizaremos estos materiales: una cuerda, clavos chicos, una madera, una regla y una lapicera. Para poder trazar la elipse hablamos de dos puntos fijos llamados focos, que en este caso los podemos colocar en cualquier lugar. Lo vamos a colocar más o menos por acá y por acá. Estos dos puntos que acabamos de trazar los llamaremos F1 y F2. En estos dos puntos ya colocamos los clavos para poner la cuerda. La cuerda bien estirada mide aproximadamente 22 centímetros. Por el concepto de elipse sabemos que en cualquier punto cumple la condición de que esta distancia y esta distancia sumarían los 22 centímetros que mide la cuerda. Entonces voy a trazar todos los puntos que cumplen esta condición. Remarcamos la elipse para que se note más. Esta es la elipse porque cada uno de estos puntos cumplen con la definición. Por ejemplo, si selecciono este punto y trazo la línea hacia un foco y hacia el otro foco, la suma de las distancias es de 22 centímetros. Estas dos líneas se llaman radios vectores. Ahora vamos a seguir hablando de los elementos de la elipse. Para esto trazaremos una línea que pase por los focos. Esta recta se llama eje focal. Además, entre los dos focos yo puedo buscar cuál es el centro. Por ejemplo, la distancia entre los dos focos es de 16,5. Por lo tanto, el centro quedaría aproximadamente en 8,25. Ese va a ser el centro de la elipse. Lo marco como centro. Y trazo la línea vertical, la cual es perpendicular al eje focal. Estos puntos son vértices. Los llamaremos vértice 1 y vértice 2. Estos puntos también lo son, por lo tanto los llamaremos vértice 3 y vértice 4. Estos vértices son los que están más lejanos al centro, y estos vértices son los que están más cercanos al centro. Bueno, ahora voy a seguir explicando yo. La distancia entre B1 y el centro lo vamos a llamar A, por lo cual del centro a B2 también se va a llamar A. Por lo tanto, la suma de estos dos va a ser 2A. Ahora, la distancia de los vértices más lejanos se va a llamar eje mayor. Ahora, la distancia entre B3 y el centro lo vamos a llamar B. Y la distancia del centro a B4 también se llama E, por lo cual la distancia entre B3 y B4 va a ser 2B. Ahora, la distancia de los vértices más cercanos se llama eje menor. Por último, la distancia entre el centro y un foco se llama C. Entonces, el segmento del foco 1 al foco 2 es 2C. Entonces, hasta el momento la elipse es todos los puntos cuya suma de la distancia hasta los focos siempre es constante. Siempre hay un eje mayor que es la distancia entre los vértices más lejanos. Si coloco la cuerda en los dos vértices, vamos a ver que esta ocupa toda la cuerda, que es aproximadamente 22 centímetros. Por lo tanto, la mitad de la cuerda va a medir A. Si nosotros colocamos desde el centro hasta el F1 y lo damos vuelta, vemos que esto mide A. Si colocamos la cuerda en un punto del foco y lo llevamos hacia un vértice del eje menor y lo damos vuelta, vemos que también mide exactamente A. Por lo cual, este segmento va a medir también A. Ahora podemos ver que con estas tres distancias se forma un triángulo rectángulo, que como todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras,
que el teorema de Pitágoras dicta que a a la 2 es igual a la suma de sus catetos elevado a la 2. Y estas son las principales características de la elipse. ¿Cómo reconocer una ecuación canónica de centro 0, 0? Sus principales características son tener dos incógnitas, por ejemplo x y, que sus incógnitas estén elevado a la 2, que sea una suma de fracciones, que la cuenta esté igualada a 1, y como es un centro 0, 0, sus incógnitas tienen que estar sin coeficiente. En el primero y tercer caso, por sus características, son ecuaciones generales, por lo tanto no es una ecuación canónica. En el cuarto caso, son suma de fracciones, está igualado a 1, pero sus incógnitas sí tienen coeficiente, por lo tanto no es una ecuación canónica de centro 0, 0. En el segundo caso, sí sería una ecuación canónica de centro 0, 0 porque es una suma de fracciones, tienen dos incógnitas elevado a la 2, no tienen coeficientes y está igualado a 1. Para empezar a resolver la ecuación, primero tenemos que asemejar la ecuación con las fórmulas y ver cuál se asemeja más. Para saber cuál es A y cuál es B, sabemos que A siempre es mayor a B. En este caso, 25 es mayor a 16, por lo tanto, 25 es A a la 2 y 16 es B a la 2. Cuando el A a la 2 está por debajo de la X, la gráfica queda horizontal, por lo tanto es paralelo al eje X. Cuando el A a la 2 está por debajo de la Y, la gráfica queda vertical, por lo tanto es paralelo al eje Y. Sabemos que A a la 2 es igual a 25, por lo tanto A nos da que es 5. B a la 2 es 16, por lo tanto nos queda que B es 4. Para hallar C despejamos de la fórmula de Pitágoras y hallamos que C es igual a 3. Para calcular el lado recto usamos la fórmula de 2 por B a la 2 sobre A, lo cual que el lado recto nos da que es 6,4 y lo dividimos entre 2 para calcular la distancia por lado. Dentro de la elipse el segmento A vale 5, el segmento B vale 4, el C vale 3, el lado recto vale 6,4, pero el lado recto al foco vale 3,2 por lado. Bueno, lo primero que yo voy a hacer va a ser hallar los elementos y graficar conociendo su ecuación canónica sin que sea por el centro 0, 0. Bueno, nosotros sabemos que es una ecuación canónica de centro sin que sea 0, 0 porque sus letras X y Y tienen una letra. Y lo primero que tenemos que hacer es ver a cuál eje es paralelo, si es paralelo al eje mayor, que sería el eje de las abscisas, o al eje de las ordenadas, que ahí sería al eje menor. Lo primero que tenemos que hacer es relacionar nuestra ecuación canónica con nuestra fórmula, que estas fórmulas son iguales a la anterior solamente agregándole estas letras para averiguar el centro, ya que no es con centro 0, 0. La que más asemeja a esta va a ser la primera, ya que el A al lado va a ser igual a 16, ya que A es mayor a B, y 16 es mayor a 4, tal que 16 es igual a A a la 2 y 4 es B a la 2. Por lo tanto, la que nos interesa es esta y no tanto esta. Ahora lo que tenemos que hacer es ver a cuál es paralelo nuestro eje mayor. En este caso va a ser paralelo al eje de las abscisas. Porque si bien había explicado antes que el primero era algo tal que así. Entonces va a ser paralelo al eje de las abscisas. Para saber el centro nosotros sustituimos por h y por k en nuestra fórmula que tenemos. Nosotros hacemos que es h y k. Nosotros sustituimos por el opuesto de h, que va a ser el opuesto de menos 3, que se va a ser 3 positivo, y el opuesto de k, que el opuesto de acá es 1, entonces va a ser menos 1. Entonces, nuestro centro va a tener en el eje x3 y en el eje x menos 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es hallar a, b, c y el lado recto, que nosotros sabemos que a a la 2 es igual a 16. Entonces, a va a ser igual a raíz cuadrada de 16, por lo cual a es igual a 4. Nosotros sabemos que b a la 2 es igual a 4, por lo cual b es igual a la raíz cuadrada de 4, que b va a ser igual a 2. Nosotros para poder hallar c la hallamos despejando Pitágoras, de lo cual nos queda como a a la 2 menos b a la 2, que nosotros sabemos que a a la 2 es igual a 16, menos b a la 2, que va a ser 4, por lo cual c va a ser raíz cuadrada de 16 menos 4. Entonces c nos queda como 3,4. Unidades a cada uno. Bueno, ahora nos falta hallar el lado recto, que el lado recto va a ser igual a 2 por b a la 2
sobre A, que esto es igual a 2 por B a la 2 es 4 sobre A, que también es 4, se cancela y queda como 2. Ahora, para saber el lado recto del foco para arriba y para abajo, vamos a dividirlo entre 2. Va a quedar como 1. Va a quedar desde el foco, va a quedar una unidad para arriba y una unidad para abajo. Bueno, lo primero que hago es ubicar el centro, que es el 3, 1, 2, 3 y menos 1, por lo cual va a ser algo tal que así. Ahora, el A va a ser 4 unidades, tanto para la izquierda como para la derecha, lo cual me va a quedar 3, 4, 5, 6, 7. Algo así. Y 4 unidades para la izquierda. 1, 2, 3, 4. Lo bajo una unidad. Y ahí tengo la A y el centro. Para ubicar la B, hallamos desde el centro 2 unidades para arriba. Entonces hacemos 1, 2, algo tal que por acá. Y del centro para abajo 2 unidades también. Entonces ahí tenemos ubicado el B y el B. Ahora, el C, que serían los focos, serían 3,4 unidades para cada lado. Va a ser 1, 2, 3,4, que sería algo por acá. Y 3,4 para la izquierda, sería 1, 2, 3,4 algo por acá. Ahí estaría el foco 1 y el foco 2. Y ahora, para poder ubicar el lado recto, que el lado recto es perpendicular al eje mayor, pasando por el foco, va a ser una unidad para arriba, va a ser una unidad para arriba y una unidad para abajo. Una unidad para abajo. Entonces, todo esto va a ser el lado recto. De este lado lo mismo, va a ser acá y va a ser acá. Ahora, con todos los puntos que yo tracé, lo voy a remarcar acá, acá, acá. Trazo mi elipse, que va a ser más o menos. Más o menos algo así.